El título de la enseñanza se llama Una visión buena, un corazón bueno. Con el desarrollo de la disertación van a poder comprender el porqué del título. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, que es la cita bíblica base de la enseñanza del día de hoy. ...22 y 23. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén, hermano. Esta cita bíblica está inmersa en lo que es el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 y termina en el versículo 7. Vamos a leer, hermano, colócame Mateo capítulo 4, versículos 2 y 13, para que entendamos, vamos a darle contexto al texto bíblico. En Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13, comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer. Esto es una profecía que se cumplió. Ya lo vamos a contrarrestar con la cita. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Comienza el ministerio del Señor. Viene de regreso del desierto, donde fue tentado por nuestro enemigo, Satanás. Escuchó, versículo 12. Cuando Jesús oyó, Jesús estaba en el desierto, todopoderoso, omnisciente. Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué volvió a Galilea? Para comenzar su ministerio, porque ya Juan, que estaba haciendo el trabajo de él antes de que él llegara, estuvo preso. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Estuve investigando y la distancia que había entre Nazaret y Capernaum era más o menos un estimado de 46 a 50 kilómetros. Se tardaban caminando un día, día y medio, depende de las vicisitudes que se encontraban por el camino. Amén, hermano, para que tengamos un contexto de lo que hizo el Señor. No es que tenga esfuerzo, ninguno, para predicar y llevar su palabra, llevar las buenas nuevas, donde tuviese que ir. Amén. Para corroborar lo de la profecía, vamos a Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Esto que hizo el Señor acá en Mateo, que está escrito en Mateo, estaba escrito muchos años antes en Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, donde fue el Señor en Mateo 4. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál es esa luz? Nuestro Señor Jesucristo. Caminó de Galilea a Capernaum. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versos 23 y 25, podemos ver cómo nuestro Señor Jesús comienza a predicar a multitudes.
a muchedumbres, incluyendo sus elegidos que estaban allí. Y podemos ver, déjalo allí para que ellos tengan conocimiento y lo puedan buscar en su casa. Podemos ver cómo el Señor Jesús predicaba, ¿verdad? Y les enseñaba. Mateo 5:2. El Señor les enseñaba con palabras, con parábolas, a través de parábolas, porque así estaba profetizado, así estaba escrito. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién abría su boca? El Señor Jesús. Ahí comenzaba el Sermón del Monte en el versículo 1. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es muy importante la acción que tomó el Señor. Les enseñaba. El Señor Jesús es nuestro maestro. Y estaba como nuestro maestro. Llevando al contexto de la cita bíblica, les estaba hablando al pueblo, a esa multitud a la cual él tuvo acceso mientras caminaba, mientras lo visitaba, y también estaban los elegidos, como ya les dije. Pero el Señor les enseñaba. Les enseñaba de una manera para que ellos, que esa información que ellos tuvieran no le llegara tan fácil a su conocimiento, porque la palabra dice que el Señor da a quien quiere da sabiduría, a quien quiere da conocimiento, a quien quiera le muestra la palabra, a quien quiera le muestra revelación. Cuando comencé esta mañana, e inclusive el hermano Jonathan les dijo, buenos días, ¿cómo dicen los niños? Y eso acorde con lo que les voy a hablar ahorita. Tenemos que recordar cuando éramos niños, así como esa bebé, inclusive más pequeña. Cuando nosotros comenzamos, porque no nos acordamos, yo me acuerdo desde que tenía 5 años en adelante, quizás otros se acuerden cuando tenían 4 o 3. Pero tenemos que recordarnos cuando éramos niños y cuando éramos enseñados. Enseñados en todo. Por ejemplo, la lámpara del cuerpo del ojo, ¿verdad? Cuando nos estaban enseñando las letras, las vocales. Y quiero hacer un inciso acá. Es muy importante la relación ojo-mente, corazón. Ojo, mente, corazón. Porque lo que aprendemos por la vista se almacena en el cerebro, en la mente. Y está conectado con el corazón. Por eso es que tenemos la mente de Cristo y eso lo vamos a ver más adelante, la diferencia de por qué si tu ojo es bueno es luz y por qué si tu ojo es malo es tiniebla. Amén, hermano. Muchos le decían y nosotros repetíamos nos mostraban una imagen, la A con un avioncito al lado. ¿Pero qué estábamos usando? El ojo. Y esa información que llegaba al ojo, que veíamos en el ojo y era reforzada por el oído, porque escuchamos poco a poco se iba almacenando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro tutor, nuestro maestro, quien nos estuviese enseñando, nos preguntaba, ¿qué letra es esta? Y era la A. No es la E, es la A. O era la C, y decíamos otra letra. Pero ese era el proceso de enseñanza. Así somos nosotros los caminos del Señor también. Poco a poco. Pero es bueno que a medida que le están dando ejemplos, relacionen todo lo que era cuando niños a lo que somos nosotros hoy en día. Como niños, pues somos niños. Amén. Eso en cuanto a la vista. Les voy a hablar de otro sentido que es el tacto. Cuando tocamos algo por primera vez, no sabemos lo que es. La persona que está al lado como niño nos va instruyendo y esa información va al cerebro. Cuando olfateamos un olor desconocido, cuando niños, inclusive cuando adultos, que no sabemos qué es, y nosotros, por el maestro o el papá, le dice a su niño, o escucha decir, huele a tal olor.
Y ese niño va almacenando esa información en el cerebro. Les recalco, muy importante, la información que se almacena en la mente. Cuando caminábamos, cuando empezamos a caminar, ¿cuántas veces no nos caímos? Pero esos golpes eran de aprendizaje, así como nosotros en los caminos del Señor. El Señor nos cae, caemos y el Señor nos levanta y nos va enseñando, y nos va instruyendo, y nos va mostrando. El niño se caía, se levantaba, y muchos padres déjalo, que eso es para su crecimiento, para que vaya aprendiendo. Amén, hermano. Y muchas cosas así, sentidos, los 5 sentidos, la vista, el olfato, y el más importante de todos, el oír. El oír. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No podemos descartar los otros sentidos, pero la palabra dice que por el oír, más no el escuchar. Cualquiera escucha, pero muy pocos oyen. Ahí está la diferencia entre oír y escuchar. Porque el que oye está prestando atención a la persona que está llevando una palabra, una enseñanza, una instrucción, lo que sea. Y escuchar es, por ejemplo, que caiga una moneda o algo acá y nosotros escuchamos que sonó algo. Pues. Inclusive también sabemos que pudo haber caído porque ya sabemos el sonido de cierto instrumento. Y eso es parte de la enseñanza también de cuando éramos niños. Le dije que esa información se almacena en nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a entender la relación o proceso del ojo con el cerebro. Cuando nosotros miramos a alguien o cualquier objeto, cualquier cosa, lo primero que hacemos es mirarlo, ¿verdad? Y esa información en microsegundos llega a la mente. Llega a la mente. Si tenemos conocimiento de lo que es, ya de una vez sabemos, por ejemplo, el ventilador está encendido. Yo lo estoy manifestando porque ya yo tengo conocimiento almacenado en mi mente de que el ventilador está encendido. El ventilador está girando. Así como yo estoy observando a ustedes y sé que todos están prestando atención. Y esa información me llega a mi mente. Y yo la analizo y la procesa el cerebro. Pero por eso hay que entender muy claro lo que es la relación ojo de lo que vemos con el cerebro. Dios nos creó, hermanos, a todos nosotros en cuanto a funcionamiento, en cuanto a los sentidos que les dije, en cuanto a órganos, el corazón, el cerebro, todo. Somos perfectos en ese aspecto. Perfectos. Sabemos que somos imperfectos en la parte espiritual, pero como seres humanos, como creación, Dios nos hizo perfectos. Ni los sabios entienden cómo Dios nos hizo, cómo Dios hizo al hombre. Todavía no lo entienden, no lo comprenden. No se lo creen, por eso hay tanta incredulidad en ellos. Cómo Dios creó al hombre. Amén, hermano. Les comenté que nos caíamos, ¿verdad? Cuando caminábamos. Y les comenté también que muchas veces eso es parte del proceso de Dios con nosotros. Lamentándolo mucho, unas caídas son más dolorosas que otras, pero todas tienen el mismo objetivo. Es un proceso que Dios con cada uno de nosotros, indiferentemente de quien haya caído. Porque una persona puede ser que haya tropezado con la misma tribulación, angustia, pero el proceso es diferente para cada uno. Amén, hermano. El Señor Jesús les enseñaba. ¿Cómo nos enseña? En aquel tiempo muchos no creían. Recuerden que la multitud, esa multitud, estaban los discípulos, hablando en el contexto de aquel tiempo. Pero en el tiempo actual de nosotros vamos aprendiendo su palabra porque tenemos un maestro, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios que nos va mostrando y nos va guiando. Que cuando escudriñamos la palabra, nos va mostrando, nos va jalando las orejas,
nos va diciendo qué estás haciendo. Eso no es así. ¿Te creías sabio en tu propia opinión? Estás equivocado. Así no es. Amén, hermano. Muchos recuerdan su primer amor cuando llegaron a la iglesia. Estábamos en la búsqueda 25 horas, no 24, 25 horas. 25 horas. Y escudriñábamos, y leíamos, y teníamos un cuaderno, y anotábamos, y nos congregábamos, y el ayuno, y la vigilia, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue enseñanza en nuestro primer amor. Y esa información, esa búsqueda, se transformó en información. Porque recuerda que les dije que nosotros, como dice 1 Corintios 2:16, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él tiene control de la mente, del corazón, y es el que procesa nuestro andar cuando vemos algo. Lo estoy aplicando en la enseñanza de hoy. Si tu lámpara, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo. Depende de la búsqueda, de la llenura del Espíritu Santo, va a determinar qué tan bueno es tu ojo y qué tan malo es. Por sus frutos vamos a ser conocidos. Esa información, cuando publicamos la palabra, esa llenura del Espíritu Santo nos muestra que nosotros tenemos una luz interna. Y esa luz se llama nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:9. Jesucristo es nuestra luz verdadera, la que debe de estar predominando en nuestro ser. Debe de estar predominando en nuestro ser. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo llevamos a Mateo cuando comenzó su ministerio, que comenzó a caminar, a visitar Galilea y todos sus pueblos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, sin excepción, alumbra, hay unos que lo aceptan y hay otros que lo rechazan, venía a este mundo. Esa luz, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, como ya les comenté, verdadera, Jesús, está en nuestra mente. Ahora, preguntémonos, ¿por qué esa luz? ¿Por qué esa luz verdadera está en nuestra mente? ¿Y por qué esa luz verdadera está en nuestro corazón? Que en realidad está en todo nuestro cuerpo. Pero lo que determinan las acciones nuestras no es el hígado, no es el pulmón, no es ningún órgano vital, sino en la mente, porque ahí están los pensamientos, porque el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Todo lo perverso y malo está en el corazón, pero el Espíritu Santo vino a morar allí para limpiarlo, para quitar todas esas impurezas. Jeremías 17, versículo 10. ¿Por qué esa luz está en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Por qué está? Ahí está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, yo sé todo lo que tú tienes almacenado en tu mente. Yo sé todo lo que hay en tu corazón. Porque te voy a dar el pago algún día. Algún día te voy a dar el pago. Y eso lo sabe el Señor. Esa es una relación íntima de cada uno de nosotros. Amén, hermano.
Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara. Hagamos un ejercicio aquí mental. ¿Cómo es esa luz? ¿Cómo es nuestro cuerpo está lleno de luz? Por el ojo, por lo que entra, por cuando escudriñamos la palabra, por cuando nos congregamos, por cuando ayunamos, cuando hacemos vigilia, cuando hacemos en cualquier actividad. Ahí estamos activando el ojo. Dice, si tu ojo es bueno, si tu ojo es bondadoso, si tu ojo es misericordioso, si tu ojo está lleno de amor, si en tu ojo está prevaleciendo, si en tu ojo bueno están prevaleciendo los frutos del Espíritu, dice la palabra, todo tu cuerpo estará lleno de luz, la luz del Señor. Pero, hay que tener ese pero que está allí, es una condición. Pero, si tu ojo no es bueno, sino que tu ojo es malo, va por otro camino. Hay dos caminos. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y por qué está en tinieblas? Porque están prevaleciendo los frutos de la carne. Los frutos de la carne. Los frutos de la carne. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto se los dijo a la multitud que estaba allí. Como les repito, muchos se creían que eran buenos en su propia opinión y no les hacía falta la palabra de Dios. Y el Señor vino y les escudriñó la mente, porque mientras el Señor les hablaba, les escudriñaba la mente y el corazón y sabían lo que estaban pensando. Y les dijo, así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tú crees que tú tienes luz y resulta que esa luz no es luz, sino que es tiniebla. Y tú creyendo que es luz, resulta que el Señor te pregunta, no pregunta, me preguntó, me redarguyó, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén, hermano. Efesios 5, 13, 14. A veces nos quedamos aletargados, dormidos, en el sentido espiritual, ¿no? Lo digo por mí. Lo digo por mí. Yo sé que la palabra de Dios, de lo que nos paramos aquí, es para primeramente que la está predicando, que la tienen que poner por obra, por cierto, porque de nada vale que estemos hablando de algo que el Señor haya puesto en nuestro corazón, cuando estemos afuera no lo estemos haciendo. No tiene, para el Señor no tiene ningún valor. Amén, hermano. Por eso es que dice la palabra en Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz. La luz manifiesta lo que está aquí. Pero en el plano espiritual, la luz del Señor, a través de los frutos del Espíritu, es lo que manifiesta quiénes somos en el Señor. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. ¿Qué frutos estamos procesando? ¿Cómo nos estamos mostrando ante el mundo? Sigue. Por eso que en el versículo 14 dice el Señor, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, dormilón, deja de dormir, actívate, muévete, acciona y levántate de los muertos. En el plano espiritual, levántate de los muertos. ¿Y te alumbrará quién? La luz verdadera. Actívate. Activa ese ojo bueno que tienes. Actívate para que te alumbre Cristo en todo momento. Les voy a dar unos ejemplos, y hay muchos, de ojos malos que están en la palabra de Dios. Uno muy conocido por todos, el de Samuel, el de David, que está en segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2.
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, como si estuviera caminando una parte arriba y la otra persona estaba ahí abajo. Y vio, utilizó su ojo, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, la detalló, la vio y usó el ojo, la escaneó y toda esa información, como su ojo no era bueno, sino que tenía el ojo lleno de maldad, activó sus tinieblas, activó los pensamientos que no son de Dios. Y ya sabemos lo que sucedió después. Nosotros también tenemos el ojo maligno, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Muchas veces lo he escuchado, yo no lo he vivido, pero lo he escuchado de hermanos que tienen un inconveniente con otro hermano. XY. Esos hermanos sabrán cuál fue el inconveniente. El problema es que he escuchado comentarios, esto pasó hace años en la iglesia, hace años, pero lo estoy llevando como ejemplo de lo que es el ojo maligno. Uno de los hermanos vio al otro que venía en la misma acera. ¿Y qué hizo el hermano que vio al otro? Se fue para la otra acera. No le quiso pasar cerca. ¿Por qué? Porque su ojo estaba lleno de maldad, estaba lleno de tinieblas. Porque nosotros no podemos comportarnos de esa manera. La palabra de Dios dice que si tú tienes algún problema con un hermano, antes de venir a la iglesia, antes de congregarte, eso ya tiene que estar solucionado. Todo eso tiene que estar en las manos de Dios. Otra enseñanza de ojo malo, de lo que habló un hermanito aquí, que dice que no sabe predicar, y resulta que nos está enseñando a todos. Gloria a Dios por ese hermano. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga llenando de sabiduría. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo le dijo a mi padre, dame mis cosas, dame mi herencia, dame? Porque su ojo estaba lleno de tinieblas, su ser estaba lleno de tinieblas, y ya no quiso saber nada del padre. No quiso saber nada del padre. Dame mis cosas que me voy. Me voy de este lugar. Y la otra cita es Mateo, capítulo 5, versículos 28 y 29. Y en el hijo pródigo no solamente fue el hijo que se fue, el hermano que estaba allí también estaba lleno, yo creo que más tinieblas del hijo que se fue. Porque el hijo que se fue redargüido y le pidió perdón al Señor y regresó a los pies de su padre. Amén, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos varones de esta iglesia, mujeres también, porque la mujer también. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Simplemente con verla. Porque al verla se activan los pensamientos llenos de tinieblas que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay una separación, no hay una búsqueda correcta, una búsqueda concreta. Y recuerden que somos pecadores. Somos pecadores y tenemos que estar, por eso que tenemos que estar buscando de la palabra de Dios, de su luz, para mantener este cuerpo lleno de luz. Es constantemente que tenemos que hacerlo, porque si nos descuidamos, pasa como cuando la gente va a las playas de Caimarechico, que se echa a bañar, y cuando se dan de cuenta, las olas lo han llevado hasta allá y casi mueren. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Así nos pasa a nosotros cuando nos descuidamos. Si nos descuidamos, podemos perecer. Recuerda que la paga del pecado es muerte.
Por tanto, si tu ojo derecho, allí especifica que es el ojo derecho, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén, hermano. Ahora les voy a dar el ejemplo de cuando el ojo es bueno. Un solo ejemplo, hay muchos en la Biblia, y eso está en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano que está en Lucas capítulo 10. Vamos a leer el versículo 33. Vamos a leer el versículo 33, pero eso está desde el 22 al 37. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué activó? El ojo, viéndole. Ya esa parábola todas la sabemos y todas la conocemos y la podemos leer. Pero hice énfasis acá en la acción que hizo el buen samaritano. Iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Mateo 6:23. Mateo 6:23. Hermano, el Señor puso en mi corazón, porque es el Señor el que pone en nuestro corazón en lo que vamos a predicar. Recuerda que nuestros pensamientos no son los de Dios. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Esta pregunta que está al final, esta pregunta, a mí me zarandeó. ¿Por qué? ¿Por qué me zarandeó? Porque muchas veces creemos que como predicamos, que como estamos alabando, como estamos dirigiendo ayunos, como estamos haciendo cualquier actividad para el Señor, eso es suficiente. Ya eso es suficiente. Pues resulta que no. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Más adelante dice, y se lo digo porque lo apliqué en mi caso, ¿no? Tengo un trabajo muy exigente, me demanda mucho tiempo y me absorbe demasiado. Hasta que leí esta palabra y el Señor me dijo, vas a seguir, no vas a obedecer, no vas a aprender. Más adelante dice, no os afanéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de vestir, no os afanéis, no te afanéis, porque ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que tú tienes dentro de ti creyendo que son luz? Porque te estás afanando. No me estás dedicando el tiempo que yo deseo, dice el Señor. Amén. La palabra de Dios constantemente nos llama a examinarnos. Constantemente. A todo momento, a cada instante. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Ya leímos Jeremías 17:10, ¿verdad? Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Están viendo todo lo que hace la palabra de Dios. Por eso que tenemos que examinar, para que Él a través de su palabra nos muestre una radiografía, nos muestre un video de cómo estamos internamente, de qué tan llenos de luz estamos, de qué tan llenos de luz estamos. Yo sé que muchos se van a acordar acá. La verdad es que yo no recuerdo ese dibujo animado que era japonés, que tenía una luz aquí en el frente y que cuando él estaba débil
se le iba apagando. No recuerdo el nombre de esa no sé si era Ultraman, Goldar. Yo sé que aquí hay muchos coterráneos de mi edad, pero están calladitos, no quieren hablar. Pregunto por aquí, no, por aquí no saben, por aquí no saben. Cuando él estaba débil, cuando ya perdía su fuerza, la luz se le ponía opaca y opaca y opaca y opaca. Pero eso era una visión, eso era algo que él podía ver externamente. Pero internamente nosotros no podemos verla. Solamente cuando venimos a su palabra, cuando venimos a su palabra, los hijos de Dios, que nos podemos dar de cuenta cómo estamos ante la presencia de Dios. Recuerden, hermanos, que la batalla espiritual comienza en la mente, como predicó el hermano Jonathan hace 2 semanas, 3 semanas, que habló de los obstáculos en nuestra mente. Hay obstáculos reales y hay obstáculos ficticios. Muchos de esos obstáculos nos los colocamos nosotros mismos y no avanzamos. No avanzamos. Pero la batalla espiritual comienza en la mente, hermano. En la mente, en la mente. Por eso que tenemos que estar buscando de la palabra, utilizando ese ojo bueno para llenarnos de luz, para llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro maestro, nuestro guía interno, que nos muestra la palabra y nos dice, esto es así, esto es asado, esto está bien, esto está mal. Ya para finalizar, hermanos, quisiera hacer esta pregunta en general. Yo me la hice para mí, en el momento que leí la palabra y me redarguyó. ¿De qué estamos llenando nuestro cuerpo? ¿De qué lo estamos llenando? Voy a darle dos últimas citas, para que demos por finalizado. Juan, capítulo 8, versículo 12. Hermano, cuando preparé la enseñanza, fueron como 10, 11 hojas. Y yo sabía que no lo iba a poder. Lo resumí. Está resumido, pienso ordenarlo mejor. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló. Otra vez. Quiere decir que ya lo había hecho en reiteradas oportunidades. Diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Quien sigue al Señor no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá el Señor Jesucristo morando por siempre en su cuerpo. Aunque este cuerpo es corruptible, va a ser transformado en un incorruptible. Pero internamente este cuerpo corruptible debería estar llena de la luz del Señor. Amén, hermano. Mateo 5:14 al 16. Esto está en el Sermón del Monte. Y el Señor afirma, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No podemos encender esta luz y que esté en el piso, porque si no, no puede alumbrar. Amén, hermano. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa, como esas luces que están alumbrando lo que se puede, porque estamos de día en este momento. Así alumbre, dice el Señor, vuestra luz delante de los hombres, delante de cualquier persona. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en cualquier lugar donde tú estés, trabajo, casa, oficina, parque, gimnasio, etc. ¿Por qué? Para que vean, las personas que van a hacer, van a activar su vista, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos.
Esta era la breve disertación, breve enseñanza que les traje el día de hoy, hermanos. Hay una alabanza que dice que encendamos una luz y que la dejemos brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar. Amén, hermano. Así es que tenemos que andar todos nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde.